Muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Jacome, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Sucre. El día de hoy les voy a hablar sobre el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, en sus siglas es el BCE, es la institución central de la Unión Económica y Monetaria y desde el 1 de enero de 1999 se encarga de la política monetaria de la zona del euro. El BCE y de los bancos centrales nacionales de todos los Estados y miembros de la UE conforman el Sistema Europeo de Bancos Centrales. El objetivo principal del CBC es mantener la estabilidad de los precios. Desde el 4 de noviembre del 2014, el Banco Central Europeo desempeña las funciones específicas en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito en el marco del Mecanismo Único de Supervisión. En su calidad de supervisor bancario, tiene también un papel consultativo en la evaluación de los paneles de resolución de las entidades de crédito. ¿Qué es el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo es una institución de la UE con personalidad jurídica propia que constituye el núcleo de Eurosistema y del Mecanismo Único de Supervisión. Tiene su sede en Frankfurt. El Eurosistema está formado por el Banco Central del Ecuador y los BCN de los Estados miembros que han adoptado el euro. El objetivo principal del Eurosistema es mantener la estabilidad de precios, es decir, salvaguardar el valor del euro. En el macro mecanismo único de supervisión del que también forman parte estas autoridades nacionales competentes del Banco Central Europeo, corresponsable de la supervisión prudencial de las entidades de crédito radicadas en la zona del euro y en los Estados miembros participantes no pertenecientes a la zona del euro. De este modo, contribuye a la seguridad y a la solidez del sistema bancario y a la estabilidad del sistema financiero. La UE y en cada Estado de miembro es participante. ¿Quién lo conforma o quién lo forma? El Banco Central Europeo, en sus siglas BCE, es el banco central de los 19 países de Europa en los que se ha adoptado el euro. ¿Cómo funciona el Banco Central Europeo? Este está formado por los siguientes órganos de dirección y de toma de decisiones. El Consejo de Gobierno, que es el principal órgano rector del Banco Central Europeo y tiene como misión adoptar orientaciones y decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas del Banco Central Europeo y el Eurosistema, y formular así la política monetaria de la zona del euro. El Consejo está integrado por 6 miembros del Comité Ejecutivo y los 19 gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países de la zona del euro. El Consejo de Gobierno se reunirá menos 10 veces al año. El Comité Ejecutivo, que se ocupa en la gestión diaria del Banco Central Europeo y está compuesto por el presidente y el vicepresidente y otros 4 miembros nombrados por los dirigentes de los países de la zona del euro por un mandato de 8 años. Es responsable de poner en práctica la política monetaria, gestionar las operaciones cotidianas del banco y preparar las reuniones del Consejo del Gobierno, y ejercer determinadas facultades delegadas por el Consejo del Gobierno. El Consejo General, que tiene una función consultativa y coordinación y ayuda a preparar la adopción del euro en nuevos países. Está formado por el presidente y el vicepresidente del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 27 estados. Los miembros de la UE. El Consejo General será disuelto una vez todos los estados de los miembros de la UE hayan adoptado la moneda única. El Consejo de Supervisión, que se reúne 2 veces al mes para debatir y planificar y ejecutar las tareas de supervisión del Banco Central de Europa. Asimismo, propone al Consejo de Gobierno proyectos de decisiones de acuerdo con el procedimiento de no objeción. Está compuesta por un presidente, un vicepresidente y 4 representantes del Banco Central del Ecuador y representantes de los supervisores nacionales.
El Banco Central Europeo del problema a la solución. ¿Funciona o no? El Banco Central Europeo ha pasado de ser una parte del problema de la crisis a una parte de la solución. Al comienzo se centró únicamente en la inflación, descuidó los riesgos de la estabilidad financiera, se puso a la restauración de la deuda y dudó en embargarse en una serie de medidas de distensión cuantitativa. Incluso cuando se cernía el fantasma de la inflación, ahora se reconoce sus responsabilidades como prestamista y proveedor de liquidez. Ha demostrado su capacidad para procurar políticas no convencionales o circunstancias excepcionales, ha suavizado su posición frente a la restauración de la deuda y ha asumido nuevas responsabilidades en la supervisión bancaria y financiera. En el Banco Central Europeo es una institución que va evolucionando desde el 2007, ha pasado de ser parte del problema a ser parte de la solución. Antes del estallido de la crisis financiera global, que, que en efectos practicó que en efectos prácticos podríamos decir que ocurrió el 9 de agosto del 2007, el día en el que el BNP Paribas suspendió tres de sus fondos debido a problemas con sus inversiones en valores financieros relacionados a las hipotecas. El Banco Central Europeo se había centrado exclusivamente en cumplir sus obligaciones de conseguir la estabilidad de precios, sin pensar o sin prestar o sin conocer la intención y los objetivos relacionados con la estabilidad financiera. Entre el 2007 y el 2008 tomó una serie de medidas excepcionales como respuesta a los problemas de los bancos y de los mercados financieros en Europa. En el 2009 llegó a la conclusión prematura de haber realizado ya su trabajo y contempló eliminar gradualmente sus políticas no convencionales, entre ellas en el 2010 y 2011 se puso a cualquier tipo de negociación sobre la reestructuración de la deuda griega y cargó a Grecia como deuda adicional que los países heleno utilizó para pagar a los bancos acreedores franceses y alemanes. En el 2011 también obsesionado con la inflación, subió los tipos de interés dos veces, apretando así las tuercas de los países en crisis. Incluso cuando quedó claro que el peligro real apremiante era la deflación del Banco Central Europeo, se negó a implementar un plan de relajación cuantitativa con Estados Unidos. El Banco Central Europeo se puso a negociar la reestructuración de la deuda, subió los tipos de intereses y se negó a implantar un plan de relajación cuantitativa. En el transcurso de la crisis del Banco Central Europeo aprendió lecciones de la experiencia. Puso en marcha una serie de operaciones cada vez más ambiciosas para resolver los problemas de la liquidez de los bancos y los mercados financieros en Europa. En el 2022, Mario Draghi pronunció su famoso ultimátum, afirmando que en el Banco Central Europeo iba a hacer todo lo que fuera necesario para salvar el euro, poniendo de manifiesto así su compromiso y el Banco Central Europeo de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la cohesión de la eurozona. La crisis había mostrado que en una unión monetaria sin unión bancaria era un disparate. El Banco Central del Ecuador fue designado supervisor único de los bancos comerciales sistemáticamente importantes en el 2013. A principios del 2015, como respuesta a la amenaza de la deflación inminente, el Banco Central Europeo pasó el Rubicón
tal como se llame, tal como se dice en la terminología habitual hoy en día, y puso en marcha un plan de relajación cuantitativa. Esta descripción del Banco Central del Ecuador como una institución que ha pasado de ser parte de un problema a ser parte de una solución, aunque parcialmente cierto, constituye obviamente una simplificación excesiva. El Banco Central no abdicó totalmente su responsabilidad sobre la estabilidad financiera antes del 2007 y sobre la cohesión de la eurozona antes del 2012. Después del 2011 abandonó con suficiente rapidez a su oposición a una restauración más profunda de la deuda griega, ni se distanció tan rápido como cabía esperar de asuntos tan geniales a su política, en los que se involucró como una consecuencia de su participación en la Troika, el trío de las instituciones de la negación del gobierno griego. Debería haber puesto en marcha el plan de relajación cuantitativa mucho antes del 2015. En los primeros años se criticó al Banco Central Europeo por su tendencia a superar el objetivo de la inflación en el 2%. No obstante, existen numerosas pruebas de que el Banco Central es una institución en proceso de aprendizaje. Por tanto, un análisis de lo que aprendió en el periodo de 8 años se acabó en el 2015 nos puede dar cierta orientación sobre lo que emprenderá en el futuro y sobre el tipo de Banco Central tendrá eurozona en el futuro. El Banco Central creó que fuera un baluarte contra la inflación como consecuencia del temor de Alemania a que la inflación esté siempre en cualquier lugar envuelto en la esquina. En el Tratado sobre Funcionamiento de las Uniones Europeas, en el artículo 127, parte 1 y 2, se dice que el objetivo principal del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales que en conjunto constituyen al sistema europeo, el Banco Central, es mantener la estabilidad de precios, y nos menciona también las obligaciones del Banco Central al apoyar las políticas económicas generales de la Unión, actuarla con conformidad con el principio de una economía abierta como libre competencia y promover el buen funcionamiento del sistema, pagos y apoyar políticas económicas generales, actuar con conformidad con el principio de una economía abierta. Pueden abarcar muchos pecados, pero no cabe duda de que la estabilidad de precios fue gracias o en momento de la inflación del 2%. Así también, la respuesta ambiciosa de los estándares de la Reserva Federal hasta el momento, aún Trichet minimizó su importancia de definirla como operaciones de ajuste por la medida que indica el Banco Central Europeo, aunque todavía no era consciente de los problemas de la solvencia y del sistema bancario europeo. No descuidó totalmente su responsabilidad sobre el funcionamiento del sistema de pagos y por ende el mercado intercambiario. No obstante, eso no hizo que disminuyera su preocupación por la estabilidad de precios en el Banco Central. Subió los tipos de interés oficiales, el 25 puntos básicos en julio del 2008, que no era exactamente un momento adecuado con el fin de contrarrestar e intervenir las crecientes de los riesgos de la estabilidad de los precios a medio plazo. En Trincher, en su declaración introductoria después de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central, el 3 de julio mencionó específicamente la contribución con los alimentos y los combustibles en exceso de la inflación. El objetivo del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios en la zona del euro, definida por el Consejo de Gobierno como una inflación, el índice de precios al consumo o armonizado cercana al 2% medio plazo,
A diferencia de otros organismos, como por ejemplo la Reserva Federal de los Estados Unidos del Banco Central Europeo, no tiene objetivos tales como el crecimiento económico o el pleno del empleo. Las principales tareas del Banco Central Europeo son definir y ejecutar la política monetaria de la zona del euro, dirigir las operaciones de cambio de divisas, cuidar de las reservas internacionales del sistema europeo de bancos centrales, también así de promover el buen funcionamiento de la infraestructura del mercado financiero. Además, tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de euro. Los Estados de miembros que puedan emitir monedas de euro, pero la cantidad debe ser autorizada de antemano por el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo también debe cooperar con la Unión Europea y a nivel internacional con organismos y entidades de terceras partes. Por último, contribuye a mantener un sistema financiero estable y a la vigilancia del sector bancario. Esto se puede observar, por ejemplo, en la intervención del Banco Central Europeo durante la crisis crediticia del 2007, en la que prestó millones de euros a los bancos para estabilizar el sistema financiero. El Banco Central Europeo, el proceso de la construcción de la UE, sus propuestas de reforma. Una de las instituciones europeas que tiene en el diseño de la Unión Europea una categoría sobresaliente, sobre todo desde un punto de vista económico, la trascendencia del Banco Central Europeo cobra una extraordinaria importancia a la luz de la crisis económica que comenzó en el 2007, hasta constituirse en ese eje básico, incluso discutido de las futuras reformas de la Unión Europea. Para entender todo este proceso e incluso las discusiones de los límites de su función, es imprescindible remitirse a los orígenes de la Unión Económica y Monetaria, a sus objetivos, sus fases, sus resultados, sus dificultades y sus instrumentos jurídicos, puesto que en marcha para conseguir su fin, muchas de estas dificultades se solucionan desde el acuerdo interestatal representado por las diferencias de cada país, lo que es o lo que se ha acuñado con distintas velocidades o a la carta, que sin duda tienen el ejemplo palmario en lo relativo de la unión monetaria y especialmente en la incorporación del euro como moneda, siendo los casos del Reino Unido y Dinamarca especialmente significativos, como también Suecia, teniendo en cuenta que el Reino Unido, después de su referéndum sobre Brexit, está en un proceso de salida de la UE que en el cierre de estas páginas todavía está por desarrollarse y culminarse. A partir del Tratado de Maastricht, donde se produce en el marco de las competencias de la creación de la Unión Económica y Monetaria, se ha traspasado la puerta hacia la integración política, pero lentamente, aunque esa no fuera la idea inicial de sus padres políticos, para lo cual se ha sido necesario el cendio de ámbitos de la acción que pertenecen a la soberanía de un país. La puesta en circulación del euro en la tercera fase del proceso de la unión monetaria constituyó uno de los mitos más relevantes de la construcción europea, superando incluso las previsiones de los escépticos y de la parte del mundo económico y político que dudaban de la posibilidad de una unión monetaria entre países de un mismo continente, pero tan distintos por no decir disparejos, pronosticando su fracaso. En el marco de los principios del régimen de las relaciones entre instituciones de la UE y las instituciones de la Unión Monetaria, cobran especial trascendencia de la independencia del Banco Central Europeo, consagrada de los tratos como una de las bases de su actividad y de la que han formado parte desde su origen. La independencia significa que los órganos rectores del Banco Central Europeo no podrán solicitar ni recibir instrucciones ni de gobierno, ni de estados, ni de miembros, ni de las instituciones comunitarias. Es decir, que en la toma de decisiones deben guiarse por un cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos, especialmente el de la estabilidad de precios. Es más,
Dicha dependencia se ha argumentado como su garante esencial. Desde el inicio del origen del Banco Central está el debate entre su dependencia y el déficit democrático. Este debate se ha iniciado siempre a favor de la independencia, que esto significa la ausencia de la rendición de cuentas, ni opacidad ni incomunicación. Esta independencia se exige no solo en el Banco Central Europeo, sino también en el resto de bancos centrales nacionales contando, con, sí, contando igualmente con los mecanismos del control fijados en los tratos, no solo en la propia dinámica del nombramiento de los miembros del Comité Ejecutivo o del presidente del Banco Central Europeo, que recae con el Consejo Europeo previa consulta al Parlamento Europeo, sino por el Banco Central Europeo, que recae en el Consejo Europeo. Previa consulta al Parlamento Europeo, sino porque además del presidente del Consejo y de un miembro de la Comisión pueden participar en las reuniones del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo de los Consejos Europeos si se trata de temas de su competencia y de lo que es más importante, se ha introducido el control del Parlamento concretado en el informe anual que debe presentar el presidente del Banco Central Europeo, la obligación de comparecer en los miembros del comité, ejecución y petición propia o por petición del Parlamento para explicar sus decisiones. Funciones básicas. En el Banco Central Europeo se rige directamente por la legislación de la Unión Europea, del rango superior de la legislación mercantil aplicable en las empresas privadas. Su puesta en marcha se asemejó al de una sociedad anónima, del sentido en el que el Banco Central Europeo tiene acciones y capital. Su capital actual es de 10.760.000 millones de euros que está en manos de los bancos centrales de los Estados miembros, que actúan como accionistas, aunque inicialmente contaba con 5.700 millones. La clave de distribución de la asignación del capital inicial se determinó en 1998 basada en la población de los estados y en el PIB, pero esa clave es regulable y ha sido modificada en 6 ocasiones. Las acciones del Banco Central no son transigibles y no pueden utilizarse con garantía. En la sede del Banco Central Europeo se encuentra en Frankfurt del Meno, en el centro financiero más grande de la zona del euro, aunque no en la Unión Europea, y su ubicación en esta ciudad se fijó en el Tratado de Ámsterdam, junto con las de las otras obras importantes de las instituciones y agencias comunitarias. En concreto, el banco ocupó inicialmente como sede física la conocida como Eurotuber, hasta que se trasladó a su sede propia en el 2015. Las principales tareas del Eurosistema y por ende el Banco Central Europeo son definir y ejecutar la política monetaria de la zona del euro, dirigir las operaciones sobre el cambio de divisas, cuidar de las reservas exteriores del sistema europeo de bancos centrales y promover un buen funcionamiento de los sistemas de pagos e infraestructura del mercado financiero. Además, el Banco Central Europeo tiene el derecho inclusivo de autorizar la emisión de billetes del euro. Los Estados de miembros pueden emitir monedas de euro, pero la cantidad debe ser autorizada de antemano por el Banco Central Europeo. Otras tareas que incluyen el Banco Central Europeo es que debe dirigir, debe ser parte de todo el proceso que se emite. En este documento podemos conocer sobre el Banco Central Europeo, que inició en el 1 de enero de 1999. Es la zona del euro. Tenemos un poco de conocimiento. Aquí les dejo un pequeño
resumen detallado de las cosas más importantes del Banco Central Europeo. Muchas gracias.